¿Están conectados? ¿Ya tienen audio? Sí, doctor. Sí, doctor. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Iniciamos con una reflexión. ¿Qué son las mujeres? Las mujeres son la mitad del cielo, tan hermosas como un cielo soleado en el campo, tan frágiles como la lluvia, ¿no? Y tan impetuosas y fuertes como un cielo con truenos y rayos, ¿de acuerdo? Eh, no, no son en ningún momento un objeto, son tan ser humano como cualquier ser humano, ¿de acuerdo? Eh, Hoy iniciamos con un video, la clase, y pongan mucha atención y afinen su traductor de inglés. Ajá. Afinen su traducción del inglés porque viene en inglés. Y si no, conecten su traductor electrónico. Pero ya conocen los segmentos pulmonares. Ahora los van a ver en vivo en una broncoscopía, en tiempo real, ¿de acuerdo? Bueno, filmada pues en tiempo real. Es que sí, ¿verdad? ¿Están listos? Sí, doctor. Sí. ¿Lo tienen a vista? Sí, doctor. Correcto. Ok, pendientes. In this film, we perform a tour of the normal segmental anatomy of the bronchi by means of bronchoscopy on a healthy volunteer under local anesthesia. After passage through the nose, the pharynx, and the epiglottis, and arytenoids, the bronchoscope is advanced into the trachea. While staying in the middle of the airway lumen, the trachea is carefully inspected. Eventually, we reach the main carina, where the left and right main bronchi originate. We then rotate the bronchoscope 90 degrees clockwise and enter the right main bronchus. At the end of the right main bronchus, we recognize several important anatomical landmarks. We identify the orifice of the right upper lobe, the right carina 1, the orifice of the middle lobe, and the orifice of the right lower lobe. We then enter the right upper lobe, which divides into the apical segmental bronchus, or RB1, the posterior segmental bronchus, or RB2, and the anterior segmental bronchus, or RB3. We then head back and extend the bronchoscope into the intermediate bronchus. Here we identify the orifice of the middle lobe, the right carina 2, the basal branches, and the apical segment of the lower lobe, or RB6. We then enter the middle lobe bronchus, which divides into the lateral segmental bronchus, or RB4, and the medial segmental bronchus, or RB5. After going back to the intermediate bronchus, we identify and enter the apical segment of the lower lobe, or RB6.
When we extend further down the lower lobe, we reach the basal branches, the anterior basal branch, or RB8, the lateral basal branch, or RB9, and the posterior basal branch, or RB10. In most cases, the medial basal branch, or RB7, can be found at the medial side of the lower lobe bronchus. In this patient, however, the RB7 is absent. This picture from a different patient shows an example of the medial basal branch, or RB7, of the lower lobe. After inspection of branches, the bronchoscope is then slowly retracted up to the level of the main carina. After rotating 90 degrees counterclockwise, we enter the left main bronchus, which is significantly longer than the right main bronchus. At the end of the left main bronchus, we can identify the lingula, the left carina 2, which separates the upper and lower lobe, and the apical segment, or LB6, of the lower lobe. We advance into the lower lobe and first inspect the LB6 that immediately divides into three subsegmental branches, LB6A, LB6B, and LB6C. We retract LB6 and continue further into the lower lobe. Here, we can identify the anterior basal, or LB8, lateral basal, or LB9, and posterior basal, or LB10, segmental branches. A medial basal branch is usually absent on the left side. After inspection of the basal branches, the bronchoscope is slowly retracted in order to reach the left upper lobe. When entering the left upper lobe, we recognize the upper division bronchus, the left carina 1, and the lingula. The lingular bronchus divides into the superior segmental bronchus, or LB4, and the inferior segmental bronchus, or LB5. The bronchoscope is retracted and advanced into the upper division bronchus. Here we can identify the apical posterior segmental bronchus, or LB1 plus 2, and the anterior segmental bronchus, or LB3. The LB1 plus 2 is often difficult to inspect because of its steep angle. Once the bronchoscope is positioned well, we can see the apical bronchus, or LB1, and the posterior bronchus, or LB2. Now, all segments have been inspected, and the bronchoscope is slowly retracted. Muy bien. Ahí los tienen nuevamente. Son todos los segmentos en una broncoscopía en vivo. Obviamente el paciente al que le hicieron la broncoscopía estaba anestesiado, por eso no hay movimiento, pero cuando se realiza la broncoscopía en vivo hay otro tipo de movimiento muy especial, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí los tienen, todos los segmentos, derechos e izquierdos, ¿de acuerdo? Pendientes por la sorpresa de un poco más tarde, ¿sale? Continuamos entonces ahora con... Continuamos ahora entonces con la clase, que ahora va a respiratoria.
Decíamos, podemos dejar de comer, podemos dejar de tomar agua, pero no podemos dejar de respirar 4 o 5 minutos porque se acaba la historia. Nosotros somos células. Nosotros somos conjuntos de células, ¿de acuerdo? La insuficiencia respiratoria se refiere a cuando la célula no tiene el sustrato de oxígeno para su metabolismo. Cuando a la célula le falta el sustrato de oxígeno para su metabolismo, la célula muere. Y si muere la célula, muere el cerebro, muere el corazón, es decir, muere el neumocito, muere la neurona, muere el miocito, muere el hepatocito, ¿de acuerdo? Y si estas células en grupos, formando órganos, mueren, por supuesto que hay falla orgánica múltiple y muere el organismo, ¿de acuerdo? Entonces, la insuficiencia respiratoria básicamente quiere decir la falla del aparato respiratorio para incorporar oxígeno a la sangre y para llevar oxígeno a los tejidos, ¿de acuerdo? Para que llegue oxígeno a los tejidos. Ajá. Si no llega oxígeno a los tejidos, entonces hay insuficiencia respiratoria celular, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante este tema? Bueno, es importante porque la causa de las defunciones por coronavirus son insuficiencia respiratoria aguda, grave, ¿de acuerdo? Tenemos descritos dos tipos de insuficiencia respiratoria. En esta ocasión, solo nos vamos a referir a la insuficiencia respiratoria tipo 1. La insuficiencia respiratoria tipo 2 la vamos a tratar en otro apartado un poco más adelante. Un poco más adelante porque tiene un grado de complejidad mayor, ¿no? Pero vamos ahora en esta ocasión, insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica. La insuficiencia respiratoria tipo 2 se conoce como hipercápnica, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener dos conceptos perfectamente claros, ¿Qué es hipoxemia? Bueno, hipoxemia es una concentración de oxígeno, una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio en la sangre, ¿de acuerdo? Eso es hipoxemia. O una saturación de oxígeno menor a 90%, ¿de acuerdo? Entonces, hipoxemia es una saturación de oxígeno en la sangre menor a 90%, o bien una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Ambos medidos por gasometría, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué es hipoxia entonces? Hipoxia es una menor cantidad de oxígeno intracelular para el metabolismo mitocondrial. Es decir, la hipoxia es un déficit de oxígeno en los tejidos, básicamente en la célula para el metabolismo de la misma, ¿de acuerdo? No es igual hipoxemia que hipoxia. Hipoxia es la falta de oxígeno en los tejidos. Se requiere por lo menos una presión de oxígeno de 30 milímetros de mercurio en los tejidos para que estos tengan sustrato para su trabajo celular y no se adelante la apoptosis, ¿de acuerdo? La muerte celular. Recuerden, las células tienen una apoptosis que es una muerte celular programada. Es decir, todas nuestras células tienen un periodo de vida, todos los periodos de vida son muy diferentes. El eritrocito tiene un número determinado de tiempo de vida. La neurona tiene un número determinado de vida. El hepatocito tiene otro tiempo de vida. El miocito tiene otro tiempo de vida. Y esto se debe a que hay una apoptosis programada, es decir, las células están programadas para morir y reemplazarse por células nuevas. Recuerden que se están produciendo células nuevas. ¿De acuerdo? Entonces, si no existe el sustrato de oxígeno para el metabolismo, la apoptosis se vuelve generalizada, se adelanta, mueren las células, ya no se reproducen y mueren los tejidos y morimos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, observen, por favor,
que tenemos 4 elementos relevantes que nos llevan a hipoxia, ¿de acuerdo? Observen que solamente la primera tiene que ver con el aparato respiratorio. Las otras 3, no. Observen. Tenemos una cosa que conocemos como hipoxia hipoxémica, es decir, la saturación arterial es insuficiente para mantener el contenido de oxígeno en la sangre y en los tejidos. Esto es hipoxia hipoxémica. Aquí en este número 1 está implicada la falla directa del aparato respiratorio, ¿de acuerdo? La insuficiencia respiratoria desde el punto de vista de la falla pulmonar, ¿ok? Existe la hipoxia anémica, es decir, el intercambio gaseoso es satisfactorio, el aparato respiratorio está cumpliendo su aportar oxígeno a la sangre, pero es insuficiente la cantidad de hemoglobina para el transporte de este oxígeno a los tejidos. ¿De acuerdo? Entonces, si el pulmón introduce oxígeno, si se introduce oxígeno a la sangre, pero no hay suficiente hemoglobina para el transporte de ese oxígeno a los tejidos, entonces los tejidos sufren hipoxia anémica. 2 ejemplos son característicos, ¿de acuerdo? Uno de ellos es la anemia carencial por desnutrición, ¿de acuerdo? Y la otra, mucho más frecuente en nuestro tiempo es la anemia del paciente con insuficiencia renal crónica, ¿de acuerdo? El paciente con insuficiencia renal crónica que nosotros atendemos en los hospitales, en ocasiones llega a tener hemoglobinas de 6 o menores. Esta hemoglobina menor de 6, no es suficiente para transportar el oxígeno a los tejidos y los tejidos tienen una muerte celular programada adelantada. ¿De qué fallecen los pacientes con insuficiencia renal crónica? Los pacientes con insuficiencia renal crónica fallecen de un elemento importante que es la uremia, que es otro apartado que tienen ustedes que trabajar con los nefrólogos, con los especialistas en el riñón. Ajá. Y mueren también porque su hemoglobina siente que no hay suficiente transporte de oxígeno a los tejidos y los tejidos se van envejeciendo más rápidamente. Nosotros tenemos pacientes con insuficiencia renal en los hospitales que una vez establecido el diagnóstico de insuficiencia renal terminal o insuficiencia renal estadio 5, tienen una sobrevida que va de 1 a 3 años, ¿de acuerdo? Aún el paciente con el mejor periodo de diálisis, con el mejor tratamiento de diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal, inclusive en algunas ocasiones trasplante, aún el paciente, aunque el trasplante ayuda mucho en la anemia, aún estos pacientes tienen un periodo corto de vida, los pacientes con insuficiencia renal. Parte de ese acortamiento de la vida del paciente con insuficiencia renal es la anemia, ¿de acuerdo? El que sus tejidos no incorporan, el que la hemoglobina no transporta oxígeno hacia los tejidos y eso va haciendo que el tejido envejezca y el paciente y muera y el paciente tenga una sobrevida corta, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque los pacientes con insuficiencia renal crónica deben de mantenerse con una hemoglobina de 12 o mayor, ¿de acuerdo? Pero en los servicios de medicina interna hay pacientes que los están tolerando con hemoglobinas entre 6 y 8 y dicen, es paciente renal. No importa si no importa si es paciente renal, la hemoglobina de ese paciente con insuficiencia renal debe ser de 12 o mayor, ¿de acuerdo? ¿Qué tienes que hacer para que esa hemoglobina esté en el nivel adecuado, que sea suficiente para el transporte
de oxígeno a los tejidos, lo que tienes que hacer es administrar eritropoyetina, hacer transfusiones sanguíneas, mejorar la nutrición del paciente, todo lo que tengas que hacer, pero debes de mantenerle una hemoglobina de 12 o mayor. De lo contrario, el paciente va, una de sus causas de fallecimiento o de acortamiento de su sobrevida es la hipoxia anémica. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Número 3, hipoxia circulatoria. Otra vez, el contenido arterial de oxígeno es adecuado, es decir, el aparato respiratorio está incorporando oxígeno a los tejidos. La hemoglobina lo capta y lo trata de distribuir a los tejidos, pero hay una deficiente circulación sanguínea en los vasos con déficit de oxígeno tisular. Ajá. Es decir, la hipoxia circulatoria tiene que ver con el choque hipovolémico. Es el paciente con hemorragia aguda, debido a cualquier traumatismo, fallece de hipoxia circulatoria. Es decir, ya no hay oxígeno en los tejidos porque se colapsó la circulación una vez que perdió 70% de su volumen sanguíneo, se colapsó la circulación y no llega oxígeno a los tejidos. Entonces, ¿de qué fallece el paciente? Con lesión por arma de fuego, con lesiones por atropellamiento, otros traumatismos con pérdida hemática. Bueno, pues fallece de deficiente, de un déficit de oxígeno en tejidos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre cuando llega un paciente con hemorragia aguda urgencias? Bueno, cuando llega un paciente con hemorragia aguda urgencias, lo puedes intubar si quieres. Ajá. Puedes meterlo a un ventilador y meterle oxígeno al 100%, pero si no tienes sangre en los vasos, no va a llegar ese oxígeno que tú le pongas al 100% en el ventilador a los tejidos. Lo que tú tienes que hacer con un paciente con es transfundir sangre. Lo primero que hace el urgenciólogo es pasar volumen de agua para mantener presión arterial. Es decir, meten solución Harman, meten expansores de plasma, pero esos no transportan oxígeno, ¿de acuerdo? Lo que tiene que hacer el médico de urgencias es transfundir sangre inmediatamente, ¿de acuerdo? Para eso hay una metodología especial para los pacientes de urgencias en las que se les puede transfundir sangre sin los estudios completos de compatibilidad, por grupo, sin los estudios completos. Tú metes sangre al paciente o el paciente fallece en minutos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué fallece el paciente con choque hipovolémico secundario a hemorragia aguda? Fallece de déficit de oxígeno en los tejidos, de hipoxia circulatoria, ¿correcto? Número 4, hay una hipoxia histotóxica. Perdón, el número 3, la hipoxia circulatoria también puede ser debida a un colapso de la circulación sanguínea debido a falla de bomba cardíaca, es decir, un infarto al miocardio extenso, lo que ocasiona es que se colapse la circulación. El infarto extenso al miocardio paraliza el músculo cardíaco y ya no está la bomba haciendo que circule sangre. Entonces, un infarto masivo al miocardio también da hipoxia circulatoria y el paciente fallece también por déficit tisular de oxígeno. ¿Qué es lo que se hace en los centros hospitalarios de tercer nivel? Cuando un paciente tiene un infarto extenso y con choque cardiogénico, porque esta es la definición, choque cardiogénico, bueno, se introduce un balón de contrapulsación, ajá, y se genera una circulación en la aorta, ajá, vía insuflar y desinsuflar un balón, ¿de acuerdo? Un balón que se introduce en la aorta. Este balón hace las veces de la bomba miocárdica, ajá, de la bomba del corazón, y el paciente
tiene nuevamente circulación. Mientras un cirujano cardiovascular está haciendo las reconexiones de revascularización, poniendo puentes para que vuelva a tener circulación sanguínea ese corazón. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente con choque cardiogénico secundario a un infarto extenso fallece por déficit de oxígeno en los tejidos. ¿De acuerdo? Esto también es hipoxia circulatoria. Muy bien, pasamos al número 4. El número 4 es la hipoxia histotóxica. En este tipo de hipoxia, el aparato respiratorio incorpora oxígeno a la sangre. La hemoglobina del paciente es adecuada y fija el oxígeno para llevarlo a los tejidos. Y el contenido de sangre en los vasos sanguíneos y la función de la bomba cardíaca son normales. Así que hay circulación sanguínea. Entonces, ¿qué pasa en esta hipoxia histotóxica? La hipoxia histotóxica no es otra cosa, sino que el contenido y distribución son adecuados, pero hay una alteración en el metabolismo secundario a una especie de envenenamiento de los tejidos, como en el choque séptico. En el choque séptico, las células toman otras rutas diferentes debido a mediadores de la inflamación bacteriana, viral, ¿verdad? Toman otras rutas de metabolismo y no aprovechan el oxígeno. ¿Qué es lo que sucede? El ejemplo es un pie diabético infectado. Un pie diabético infectado es un pie diabético que en cuanto ustedes lleguen a los hospitales, van a saber que hay un paciente con pie diabético infectado porque captan inmediatamente desde lejos el olor a tejido muerto, a tejido infectado. Y dicen, ese paciente tiene un pie diabético. Llegan, lo descubren y es un paciente con necrobiosis, un pie necrosado. Ese paciente tiene un proceso infeccioso en ese tejido muerto. ¿De acuerdo? Llega a la unidad de urgencias con hipotensión arterial. Ya llega en lo que se conoce como choque séptico. ¿Qué tienes que hacer con ese paciente? Lo que tienes que hacer con ese paciente es quitar el foco séptico, es decir, indicar una amputación del pie afectado y tú de esa manera quitas el elemento infeccioso que está generando el choque séptico. Si tú le propones al cirujano que lo opere y te dice, no hay forma, tienen que operarlo primero, quitarle el foco infeccioso, es decir, hacer la amputación del pie diabético infectado, se trabaja para que el organismo se restablezca, es decir, solucionar la cuestión del choque séptico pasa por quitar el proceso infeccioso. El ejemplo fue del pie diabético, pero también puede ser de un absceso, ¿de acuerdo? Un absceso intraabdominal. Lo que tiene que hacer el cirujano es abrir el abdomen, la paratomía, drenar el absceso, limpiar la cavidad, y luego se evita la hipoxia histotóxica, ¿de acuerdo? No se evita la hipoxia histotóxica, el paciente lo puedes meter a un ventilador, puedes darle estar completamente sanos, pero nunca va a ser utilizado el oxígeno en los tejidos mientras haya choque séptico. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Entonces, ¿qué haces en los que se mezclan bacterianos o de otro tipo, y que generan pus adentro de la cavidad? Se llama empiema. Entonces, tú diagnosticas empiema, encuentras un derrame pleural masivo o un derrame pleural grande o total de uno de los hemitórax.
haces una toracocentesis con una jeringa y una aguja, es decir, atraviesas la pared del tórax y obtienes pus, entonces tienes un empiema. ¿Qué tienes que hacer en relación a ese empiema? Drenarlo. Ningún contenido de pus debe de ver la luz del día, es decir, tú lo diagnosticaste hoy mismo lo tienes que drenar. Si no, el paciente entra en choque séptico. En el caso del empiema, colocas una sonda pleural y drenas el proceso séptico. Indicas antibióticos, un buen esquema antibiótico, 2 o 3 antibióticos de amplio espectro, y se resuelve el problema infeccioso, empiema, ¿de acuerdo? Que es uno de los ejemplos en los que puede el paciente caer en choque séptico, aunque el pulmón contralateral esté sano, el paciente puede ser por hipoxia histotóxica, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo determinamos la distribución de oxígeno? Nosotros determinamos la distribución de oxígeno, es decir, cómo se distribuye el oxígeno en los tejidos, calculando la presión arterial de oxígeno por el gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo calculamos la presión arterial de oxígeno? Bueno, nosotros factorizamos la saturación de oxígeno que obtenemos por una gasometría, no por un oxímetro de pulso, no, por gasometría, ¿de acuerdo? Factorizamos la saturación de oxígeno obtenida por gasometría por la cantidad de hemoglobina del paciente. También esto, a su vez, lo factorizamos por una constante que es 1.34 y a eso le sumamos la presión arterial de oxígeno, también medida en gasometría, que a su vez va factorizada por una 0.003, que es la cantidad de oxígeno diluido en el plasma, ¿de acuerdo? Así tenemos entonces que la distribución de oxígeno es saturación de oxígeno por hemoglobina por 1.34 más la presión arterial de oxígeno por la constante que es 0.003 por el gasto cardíaco. ¿Ah? Y esto nos da la distribución de oxígeno. Entonces, ¿cómo sabes que tu paciente está distribuyendo bien oxígeno a los tejidos? Es decir, ¿cómo sabes que el pulmón está captando oxígeno? ¿Cómo sabes que se está capturando la hemoglobina y que además la hemoglobina lo está llevando a los tejidos? Cuando obtiene valor, ¿de acuerdo? El valor de la distribución de oxígeno que te da ese parámetro, ¿de acuerdo? Ocurre, entonces, vamos a hablar de hipoxemia. Hipoxemia ocurre cuando es por falla en el aparato respiratorio, ocurre cuando es inadecuada la transferencia de oxígeno del medio ambiente al alveolo o del alveolo a la circulación pulmonar. Los determinantes de la circulación, de la oxigenación alveolar, están descritos en la ecuación. Presión alveolar de oxígeno. Ojo, ¿qué determina la oxigenación alveolar? La determina la presión alveolar de oxígeno. ¿Cómo determinamos la presión alveolar de oxígeno? Bueno, medimos la presión inspirada de oxígeno, a esto le resta material de CO2 y esto lo dividimos entre R, ¿de acuerdo? Cuando la presión inspirada de oxígeno es igual al FiO2 por la presión barométrica menos la presión de agua, menos la presión de agua ambiental, es decir, la humedad del ambiente, ¿de acuerdo? Esto cuando el FiO2 es igual a 21%. Cuando la presión barométrica es igual a 360 milímetros de mercurio, ¿ajá? Y cuando la presión de humedad del ambiente es igual a 45 milímetros de mercurio, 47 milímetros de mercurio. Así tenemos que la presión inspirada de oxígeno es igual a 0.21, que es el FiO2 ambiental, factorizado por 760, que dijimos que es la presión barométrica, menos 47, que es la presión de humedad en el ambiente, ¿de acuerdo? Esto nos da como resultado 150 milímetros de mercurio, ¿ah? Con una presión arterial de CO2 igual a 40 milímetros de mercurio, con una presión arterial
con una presión de CO2 igual a 40 milímetros de mercurio y cuando R es igual a 0.8. Entonces, la presión alveolar de oxígeno, es igual a 150 menos 40 sobre 0.8 y nos da un total de 100 milímetros de mercurio. Entonces, si ustedes tienen una presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, está garantizada la oxigenación y la distribución de ese oxígeno a los tejidos, siempre y cuando se cumplan las condiciones que ya platicamos al principio. Adecuada hemoglobina en la sangre, adecuada circulación, y por supuesto, ausencia de proceso infeccioso. Esta es la condición de la transferencia del aire alveolar a la circulación capilar pulmonar, y la integridad de este proceso se observa en la ecuación de la diferencia alveolo arterial de oxígeno o gradiente alveolo arterial, para lo cual se mide también la presión arterial de oxígeno. Para la determinación de las causas de hipoxemia en algunas situaciones clínicas, calculamos las dos, la presión alveolar de oxígeno y el gradiente alveolo arterial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si la presión alveolar de oxígeno está reducida por cualquier reducción de oxígeno ambiental, entonces tenemos hipoxemia, como en el caso de la hipoventilación alveolar, ¿de acuerdo? Muy característico de la hipoventilación alveolar, aunque lo vamos a tratar un poco más adelante con otras determinantes y en otras condiciones. Muy característico de la hipoventilación alveolar es el hecho de estar a una altura alta, como por ejemplo mayor a 3,000 metros sobre el nivel del mar, donde la presión ambiental de oxígeno es más baja. Esto te lleva a una presión alveolar de oxígeno reducida y esto te da hipoxemia, ¿de acuerdo? Pero hay muchas otras condiciones en las que la hipoventilación alveolar te lleva a hipoxemia, pero lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Ahora bien, mecanismos. Perdón, aquí hay un pequeño defecto. No son mecanismos de hipoxia, es mecanismo de hipoxemia, ¿de acuerdo? Entonces aquí es mecanismos de hipoxemia. Es decir, estos son los 4 mecanismos por los cuales falla el trabajo del pulmón para incorporar oxígeno a la sangre, ¿de acuerdo? Número 1, la disminución de la presión inspirada de oxígeno, como por ejemplo las grandes alturas, la disminución de la presión barométrica o los estados como anestesia general, ¿de acuerdo? Número 2, hipoventilación alveolar. La hipoventilación alveolar es un mecanismo de hipoxemia importante, como lo mencionamos al principio, lo vamos a describir un poco más ampliamente. Las alteraciones que nosotros llamamos BQ, es decir, de ventilación y perfusión, ¿de acuerdo? Y finalmente, número 4, las alteraciones de la difusión. Las alteraciones de la difusión son tan importantes que son un apartado aparte, un apartado extra, bien definido, y lo vamos a comentar. Entonces, ¿sí? Alteraciones de la ventilación perfusión. Estas alteraciones tienen que ver con defectos en el parénquima pulmonar o en las vías aéreas que ya no llevan a una ventilación deficiente de los alvéolos, disminuyendo la presión alveolar de oxígeno, ocasionando una disminución de la relación ventilación-perfusión e hipoxemia subsiguiente, ¿de acuerdo? Cortocircuitos arteriovenosos en condiciones fisiológicas del 2 al 5% de la sangre drena hacia el lado izquierdo del corazón, regresa hacia el lado izquierdo del corazón sin haber entrado en contacto con las zonas ventiladas del pulmón. Es decir, nosotros tenemos una cantidad que va del 2 al 5% de sangre que regresa al lado izquierdo del corazón sin haberse oxigenado. Pero esa es una condición fisiológica tolerable. Si incrementan los cortocircuitos, entonces hay hipoxemia, ¿de acuerdo? Entre las causas más frecuentes de incrementos en los cortocircuitos se encuentran atelectasia, edema pulmonar y neumonías. Ojo, estamos hablando de neumonía comunitaria, ¿de acuerdo? Neumonías bacterianas,
Ajá. Entonces, lo vamos a ver un poco más adelante, pero neumonía, hablamos neumonía comunitaria como un foco neumónico, es decir, una zona del pulmón perfectamente localizada, donde se está desarrollando un proceso infeccioso. Ese proceso infeccioso genera un exudado intersticio alveolar localizado, y esa zona, ese foco neumónico, esa zona que puede estar en el segmento 6, por ejemplo, como ya lo hemos comentado, en esa zona que es una neumonía en el segmento 6, en esa zona, la sangre que debe de pasar por ahí, como está está congestionada la circulación sanguínea por el exceso de líquido en los alvéolos y en el intersticio, la sangre que debe de pasar por el segmento 6 da una vuelta, como cuando vas a llegar a tu casa y hay un grupo de maleantes y tienes que rodear, ¿no? Para que no toparte con gente indeseable, ¿de acuerdo? Entonces, la sangre da un rodea la zona del foco neumónico, y esa sangre que de ese rodeo regresa al ventrículo, al lado izquierdo del corazón, sin haberse oxigenado. Entonces, la neumonía comunitaria, el foco neumónico localizado, incrementa los cortocircuitos, y los pueden incrementar dependiendo del tamaño de la neumonía, entre 10 y 25%. Pero eso ya genera hipoxemia, ¿de acuerdo? Sin embargo, la hipoxemia de la neumonía comunitaria, de la neumonía bacteriana, la neumonía clásica que conocemos, es muy trabajable. Tú requieres 1 o 2 litros de oxígeno suplementario y el paciente cómodamente espera la resolución de esa neumonía con los antibióticos, ¿de acuerdo? No estamos hablando de neumonía en un apartado especial, ¿de acuerdo? Entonces, acá, ¿qué es el elemento de hipoventilación alveolar? La hipoventilación alveolar está condicionada por una disminución en la cantidad de aire que llega a los alvéolos. Siempre se acompaña de hipoxemia, es decir, hay hipoxemia más hipercapnia, ¿de acuerdo? Es decir, es una insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2 juntas al mismo tiempo. Puede producirse en pacientes con pulmones sanos y se debe casi siempre a depresión del centro respiratorio, como por ejemplo en los intentos de suicidio con barbitúricos o con benzodiazepinas, ¿de acuerdo? Ocurría muy frecuentemente hace algunos años que algunas personas que tenían problemas en relaciones de pareja, elegían tomarse una cantidad grande de cualquier benzodiazepina y llegaban a la unidad de urgencias en paro respiratorio. Cuando llegan en paro respiratorio por depresión del centro respiratorio secundario a consumo de diazepam, de clonazepam o de otras benzodiazepinas, entonces el paciente fallece por hipoventilación alveolar. Es decir, deja de funcionar el aparato respiratorio, aunque el pulmón sea sano, ¿de acuerdo? Y esa es una afectación directa del centro respiratorio. Ajá. Se bloquea el impulso respiratorio que hace que se ventile. También las enfermedades neuromusculares. Ajá. Las enfermedades neuromusculares, ya mencionábamos la distrofia muscular de Duchenne. Ajá. En estas el paciente tiene músculos respiratorios tan delgados y tan débiles que no generan suficiente fuerza para lograr una ventilación adecuada. Entonces el diafragma, que es el principal músculo de la respiración, a veces llega a moverse 1,5 cm, 2 centímetros. Ajá. Y estos pacientes tienen hipoventilación alveolar. No se genera la ventilación por la disminución de la fuerza muscular, y eso los lleva a hipoxemia con hipercapnia, ¿de acuerdo? Y existen otras alteraciones estructurales de la caja torácica. Hay otras alteraciones de la caja torácica, como por ejemplo las escoliosis, las grandes escoliosis, las escoliosis importantes, que generan que
que genera que los pulmones estén dentro de una caja deforme, pequeña y rígida, ¿ah? En la cual los pulmones no pueden distenderse. Ajá. Ya por ahí les voy a mostrar más adelante una radiografía con una escoliosis severa para que la identifiquen, pero esto es una columna vertebral con deformidad de los arcos costales, con disminución del tamaño de la caja torácica. Pulmones se quedan atrapados como si ustedes pusieran a un avechucho de un águila dentro de la jaula de un canario. Cuando va creciendo, queda limitada por la jaula pequeña. Esa es una alteración estructural ósea de la caja torácica que condiciona hipoventilación alveolar, ¿de acuerdo? Aquí es muy importante el tratamiento que el traumatólogo o el cirujano de columna da a esa escoliosis para que no avance cuando la detectan a tiempo o que la corrija bien fijadores de la columna, bien alguna otra metodología, ¿de acuerdo? Ahora llegamos a los trastornos de la difusión, es decir, la difusión de oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar está dificultada por un engrosamiento de la misma. Si nosotros tenemos una membrana alveolo-capilar que tiene en total de 3 a 5 micras, de 3 a 5 micras, entonces, ¿qué les quiero explicar? El oxígeno y el CO2 difunden de manera simple, sin facilitadores, difusión simple a través de la membrana alveolo-capilar. Es decir, basta con que de un lado de la membrana haya oxígeno en una presión adecuada, presión alveolar de oxígeno, para que pase a la sangre capilar sin ningún problema. Es una difusión simple. Igual, una presión aumentada de CO2 en la sangre hace que ésta salga del capilar y llegue al alveolo en el caso del CO2, ¿de acuerdo? Pero si está engrosada la membrana alveolo-capilar, entonces, si está engrosada la membrana alveolo-capilar, quiere decir que en lugar de tener 3 a 5 micras de grosor, puede llegar a tener hasta 25 o 30 micras. Y eso es tan complicado como comparar el grosor de una hoja blanca con un libro, ¿de acuerdo? Ajá. Si es una hoja blanca de papel, tú con un dedito la atraviesas, pero si es un libro e intentas atravesarlo, no vas a poder, ¿de acuerdo? Eso ocurre en el engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Y esto es muy frecuente en las neumopatías intersticiales crónicas que llevan a fibrosis pulmonar, que es una patología crónica que tratamos desde hace mucho tiempo. Pero ojo, es muy importante la neumonía intersticial atípica, ¿de acuerdo? La neumonía intersticial infecciosa atípica, es un apartado especial que vamos a ver en una presentación un poco más adelante. Cosas más importantes de neumonía intersticial atípica están los virus, ¿de acuerdo? Yo les voy a tratar nuestra experiencia con la epidemia de influenza de hace 10 años, hace 10, 11 años, y la neumonía intersticial atípica que ahora está causando el coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la causa de que no llegue oxígeno a la sangre en los pacientes que tienen influenza o que tienen infección? Porque los virus engrosan la membrana alveolo-capilar y se dificulta la difusión. De ser simple pasa a ser una difusión con mucha dificultad, muy dificultosa y que requiere una gran presión de oxígeno
en el lado de los alvéolos para poder llegar a los tejidos, ¿de acuerdo? De ahí la necesidad de ventilación mecánica. ¿Qué es la ventilación? ¿Qué es entonces la ventilación mecánica? Es meter oxígeno a los alvéolos con una presión predeterminada y una cantidad de oxígeno también predeterminada por una máquina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos cuando metemos al paciente a ventilación mecánica? Generamos, introducimos mayor fracción inspirada de oxígeno y una presión determinada para que esto venza la resistencia de la membrana alveolo capilar. ¿De acuerdo? Entonces, la disminución de la concentración inspirada de oxígeno se observa a medida que se alcanza una mayor altura sobre el nivel del mar, se los había mencionado hace un rato, debido a que disminuye la presión inspirada de oxígeno a nivel ambiental, condicionado en el llamado mal de montaña o hipoxia de altura. ¿De acuerdo? Que este es un trastorno de la concentración inspirada de oxígeno. A grandes alturas, la concentración inspirada de oxígeno es más baja y tú tienes hipoxemia por esa situación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento de la insuficiencia respiratoria? El tratamiento de la insuficiencia respiratoria, dependiendo del tipo de la misma insuficiencia respiratoria tipo 1, el objetivo es mantener el oxígeno en la saturación de oxígeno por arriba del 90%. ¿Qué tenemos que hacer con los pacientes que tienen neumonía? Neumonía atípica por coronavirus, neumonía viral, lo que tenemos que hacer es mantener una saturación de oxígeno por arriba del 90%, ¿de acuerdo? Y para eso tenemos diferentes métodos de administrar oxígeno. Se puede proporcionar oxígeno suplementario a través de distintos dispositivos, dependiendo de la patología del paciente. Pueden ser de débito alto o de débito bajo, donde se involucran los ventiladores mecánicos en los de débito alto. Los métodos de administración de oxígeno de débito bajo son el oxígeno por cánula nasal o puntas nasales, los nebulizadores, ¿de acuerdo? Ajá. Y los métodos de oxígeno de débito alto son ahora las puntas nasales de alto flujo, la administración de oxígeno a través de una mascarilla reservorio, ajá. Los sistemas Venturi, mecánicos Venturi, que dan altas concentraciones de oxígeno, estos son de débito alto. Y ahí, en los medios de suplementar oxígeno por débito alto, están los ventiladores mecánicos, ¿de acuerdo? Ya sean volumétricos o de presión. Ajá. Entonces, débito bajo, las cánulas simples. ¿Ah? 1 a 5 litros por minuto. Débito alto, lo que te dé mayor flujo de oxígeno e inclusive en el caso de la ventilación mecánica, que le agrega una presión agregada. ¿De acuerdo? Una presión que nos ayuda a expandir el pulmón y que nos ayuda a difundir el oxígeno, nos facilita la difusión de oxígeno a través de la membrana alveolo capilar. ¿De acuerdo? Allí, y finalmente un fragmento de un corto cuento corto es un fragmento solamente y dice así: allí estaba ya el pueblo, vio brillar los tejados bajo la luz de la luna, tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. ¿Qué es lo que pasó? Este era un padre, la historia del cuento, un padre que tuvo un hijo que se volvió maleante, se volvió mafioso. Entonces, lo hieren a la orilla del camino, se había vuelto un asaltante, entonces lo hieren a la orilla del camino. El padre encontró a su hijo herido en el camino, perdiendo sangre, con hemorragia, y le ayudaron a echárselo a los hombros para caminar a otro pueblo donde había un médico. Y mientras el padre llevaba cargando a su hijo y se iba desangrando por el camino, siempre le fue preguntando que si ya menos llegaban al pueblo donde había un médico para que lo atendieran. Y el hijo herido, ya en cuestión de afectación por la hemorragia, ya terminó por no responderle. Y esta es la última parte del cuento, que dice: ahí estaba ya el pueblo, vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo.
Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el prendil de la acera y soltó el cuerpo flojo como si lo hubieran descoyuntado. Su hijo había muerto. Destrabó difícilmente los dedos con los que su hijo había venido sosteniendo de su cuello, y al quedar libre oyó como por todas partes ladraban los perros. Y él le había preguntado a su hijo todo el tiempo: oye, Ignacio, ¿no oyes ladrar los perros? Porque ya debemos estar llegando al pueblo donde está el médico que te va a atender. Pero su hijo no le contestó, ¿no? Y luego le dice al final: ¿y tú no los oías, Ignacio? Dijo: no me ayudaste ni con esa esperanza. Lean por favor el cuento completo, se llama No oyes ladrar los perros, es del maestro Juan Rulfo. Tienen que leerlo completo, es muy bonito, porque nosotros en nuestros hijos y en nuestros alumnos tenemos la esperanza de un futuro mejor, ¿de acuerdo? Nosotros que ya tenemos una edad avanzada, que ya hemos recorrido un camino por el mundo, tenemos la esperanza en nuestros hijos y en ustedes de un futuro mejor. Por favor, ayúdennos con la esperanza, es decir, sean mejores ustedes que nosotros, ¿de acuerdo? Ese debe ser el objetivo de ustedes. Cada generación ser mejor que la que le precedió. Y con esto terminamos la presentación, pasamos a una parte de preguntas, pero pasamos a la sección de preguntas. Yo tengo una, doctor. Me surgió una duda súper importantísima, y es que cuando estaba mencionando lo de neumonías bacterianas, mencionó esquemas. ¿Cuál es el esquema que usted recomienda como de primera elección? Ajá, mira, depende del sitio donde encuentres la neumonía. Poníamos como ejemplo característico la neumonía del segmento 6, que es por broncoaspiración. Si es por broncoaspiración, tú tienes que tomar en cuenta tanto gérmenes anaerobios como aerobios. Entonces tienes que dar una cefalosporina, tienes que dar medicamento para anaerobios como por ejemplo metronidazol o clindamicina. Ajá. Y algún medicamento del grupo de los aminoglucósidos como amicacina, o algún otro antibiótico de ese grupo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Lo conveniente cuando tú tienes una neumonía por broncoaspiración es que siempre pienses que pueden estar involucrados 2 o 3 gérmenes. Acuérdate, la broncoaspiración es de contenido de la boca, es de contenido de alimentos, es de contenido de muchos gérmenes. Y así puede ser la neumonía por varios gérmenes a la vez. ¿De acuerdo? Entonces tú debes de establecer un esquema que sea lo más ampliamente posible considerando todos los gérmenes. No vayas a olvidar que siempre es importante la identificación del germen. Es decir, tienes que hacer un cultivo. Si es a través de broncoscopía, si llegas al segmento donde está la neumonía, tomas la muestra, es más directamente. Encuentras el germen, te hacen un antibiograma y te dan te sugieren una serie de antibióticos a los que el germen es sensible. Tú eliges de los que haces sea sensible y elaboras tu esquema. Y ese esquema que tú elijas vía el cultivo y el antibiograma, entonces se va a hacer un poquito más efectivo porque es directo de una medición que es encontraste un germen y el laboratorio te dice a qué es susceptible, ¿de acuerdo? Pero siempre que son por broncoaspiración, debes de pensar que son 2 o 3 gérmenes y tu esquema debe ser amplio. Debe llevar como anaerobios, ¿de acuerdo? Siempre. Ahora, hay neumonías muy especiales, hay neumonías, características que son debidas a Klebsiella, tienen ciertas características clínicas, hay antibióticos especiales, pero nosotros decimos Klebsiella, nosotros decimos E. coli y estamos hablando de gérmenes que en los últimos años se han vuelto multiresistentes. Es decir, que tienes que trabajar con grupos de antibióticos de amplio espectro y de nueva generación para que sea efectivo. Ajá, ya sea carbapénicos, ajá, imipenem, meropenem,
ya sea vancomicina, como en el caso de las neumonías por estafilococo resistente, meticilina resistente. Ajá. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante, vamos en algún momento a trabajar sobre, a hablar más, a tratar más ampliamente el tema de neumonía comunitaria, pero, vamos a ir llegando por partes, ¿de acuerdo? Vamos a ir llegando poco a poco. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Anotado. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Muy bien, pasamos a una parte interesante. Hoy vamos a estar regalando puntos, pero vamos a regalarle un punto a las primeras 3 alumnas, es decir, un punto a las primeras 3 mujeres que nos mencionen los segmentos pulmonares derechos e izquierdos. Ajá. Las primeras 3 alumnas que nos mencionen los segmentos pulmonares derechos e izquierdos van a tener un punto extra para su calificación final. ¿De acuerdo? Adelante. ¿Quién quiere probar? No, nadie levanta la mano. Yo, es que no funcionaba no se estaba poniendo mi micrófono, perdón. Ana, ¿verdad? Ana. Sí. ¿Quiere que Sí. ponga mi cámara? Sí, por favor. Sí. Ok, entonces vemos si te escuchamos. Bueno, O sea, pues, los demás nos van a ir apoyando o si vas bien, ¿de acuerdo? Adelante. sí. El pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, el superior, medio y el inferior. Ajá. Y el pulmón izquierdo va a tener 2 lóbulos, el superior y el inferior. Sí. Ahora los segmentos. Y ahí es donde no sé más. Recuerda, los segmentos los vimos desde la radiografía de tórax, luego los vimos en las imágenes fijas de la anterior presentación y los acabamos de volver a ver en la broncoscopía en vivo. ¿De acuerdo? ¿Eran 10? ¿Eran los que son 10? Recuerda, el lóbulo superior tiene ¿cuántos? ¿Cuántos segmentos tiene el lóbulo superior? Correcto, Marlene, 3. 3. A ver, ¿sí? Eso ya no. Ajá. ¿Quién nos va a decir? Sí, No. sí. Bueno. Bueno, el lóbulo superior tiene el segmento apical, segmento posterior y segmento anterior. Correcto. Después, este es el pulmón derecho, ¿no? Sí. Del lóbulo medio va a ser el segmento lateral, el segmento medio también, ¿no? Medial, sí. Ajá. Correcto. Y ya después el lóbulo inferior va a tener perdón, el segmento superior. Sí es el lóbulo inferior, ¿verdad? Ajá. El segmento basal anterior, el basal. El superior del inferior, ¿cuál es? Es el que está justo en Sí, las. pero ¿qué número es? Ay, no sé. Es el segmento 6. ¿Vale? El segmento 6, ¿no? Ana, ¿dijiste el segmento 6? ¿O quién dijo segmento 6? No, yo no lo dije. Fue Lo dijo Marlene. Marlene. Ok, Marlene. Muy bien, Marlene. Ok. Marlene, entonces el segmento 6 es el segmento superior del inferior. Sí. Luego, ¿cuáles siguen? Bueno, eso lo dijo Marlene, lo del segmento 6, porque yo no me lo sabía. Pero después del lóbulo inferior va a ser
bueno, el segmento superior, el basal anterior, basal lateral y basal posterior. Ajá, ¿qué son? Del lóbulo ¿Siete? inferior. Ajá. Sí, que son 7, 7, 8 y 9. 9 y 10, ¿no? 7, 8, 9 y 10. Ok, ese es del lado derecho. Entonces, Sí. ¿quién contestó? Yo, Daniela Neri. Daniela. Entonces, Liber, le anotamos un punto a Daniela. ¿De acuerdo? ¿Quién de las alumnas quiere mencionar los del lóbulo, los del pulmón izquierdo? Yo, ¿Cintia? Correcto, Sí. Cintia. pues igual tiene un lóbulo superior, el pulmón izquierdo. Bueno, y se divide en anterior y ápico posterior. Ajá, que es 1 más 2 y 3, ¿de Ajá, ¿no? acuerdo? La 11. otra sección es también llamada como língulo, algo así me parece, ¿no? Correcto. Língula. Y, bueno, língula. Y se divide en superior e inferior. ¿Correcto? Y serían 3 y 4, ¿no? A ver, espérame. Y Espérame. Língula son 4 y 5, ¿no? ¿Sí? Y ya por último el lóbulo inferior, que se Ajá. divide, me parece que son 5. El anterior, el posterior, lateral, dorsal y medial. Espérame, pero te está saltando otra vez el primero. ¿Cuál es el primero del lóbulo inferior izquierdo? El lateral. No, El superior. el primero es el superior del inferior, que es el segmento 6, ¿de acuerdo? De ahí del segmento 6 bajamos hacia la pirámide basal y entonces el 7, ¿vale? A ver, ¿cómo son entonces? 7, 8 y 9, ¿verdad? Sí. ¿Quieres mencionarlos? Ah, ¿Los puedo mencionar yo? bueno, creo que me confundí. Ajá, a ver quién fue mi compañero. Claro que sí. Bueno, sería el segmento superior, el segmento basal anterior, el basal lateral y el basal posterior, que serían 6, 7, 8 y 9. Ajá, correcto. Muy bien. ¿Y eres? Aurora. Perdón, Aurora. Ok, entonces, Liber, ya tenemos a quienes vamos a dar un punto. ¿Sí? ¿Captaste? Liber. No está Liber. Perdón, no está Liber, ¿verdad? ¿Salió? Creo que no. Me parece que no Está está, libre. doctor. Sí, no está, pero estaba hace un momento, creo que tiene una falla técnica, ¿no? Porque Liber estaba hace un momento, ahí Ya está Liber, ingresó ¿no? otra vez. Eso es. Liber, ¿ya tienes entonces la lista de a quienes le vamos a dar un punto? ¿Sí? Liber. No está conectado. Una, no sé. Una Yo no ya lo veo conectado, pero Ajá. creo que luego tienen problemas para encender su micrófono, o incluso Audio. para escuchar también el... Y no está escuchando ni está encendido. Se está conectando, ¿no? Ok. Sí, creo que tiene problemas para conectarse. Aurora, Marlene y Daniela, ¿verdad? Doctor. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Como andamos muy, muy de buenas, entonces, Marlene, Aurora, Daniela y Ana, ¿de acuerdo? Para que le pasen la lista a Liber de unas, tienen un punto para la calificación final, ¿de acuerdo? Sí, Sí, doctor. gracias. Disculpe, Gracias. disculpe, doctor, creo que se me fue el internet muy gacho ahorita. Sí, saliste completamente. Ok, estábamos revisando los segmentos y hubo 4 personas que nos hicieron el favor
de mencionar algunos de los segmentos. Yo quiero, por favor, que los vuelvan a repasar, porque los tienen que aprender de memoria completamente y no olvidarlos, ¿de acuerdo? Pero hubo 4 personas que nos respondieron acerca de los segmentos. Es Marlene, Cintia y Ana, ¿sí? No, es Daniela. Ah, perdón, Daniela Nelly. Aurora y Daniela. Marlene, creo. Ah, perdón. Entonces, para que les anote el Liber, tienen un punto extra, ¿de acuerdo? Sí, ya las anoté. ¿Sí? Ok. Ahora bien, sí. Ok, entonces, sí, tienen sus diagnósticos de la radiografía que les dejé de tarea. Eso significa otro punto, ¿no? ¿Recuerdan la radiografía que dejamos de tarea la vez pasada? ¿Se los ponemos en el chat o otra vez igual en el chat? Sí, doctor. Yo creo que lo correcto es que los pongan igual en el chat, ¿no? Espacio, ahí ya dijo oficina, pero no es.
¿Sí las tiene, Liber? ¿Ya tienen las imágenes? Sí, doctor, me acaban de llegar. Compártelas con todos para que les comente acerca de la radiografía que les había mandado. Sí. Ujú. Listo, tienen- confírmeme de recibido, chicos. Sí, ya me llegó. Sí, Ya sí me llega. llegó. Ok, ya tienen las imágenes que les mandé. Bueno, las imágenes que les acabo de mandar son una tomografía con medio de contraste y una reconstrucción 3D a color de eso que parece un alien. Ajá. Pero es una situación bastante simple. El diagnóstico era este, varices pulmonares. Ajá. Estas son venas dilatadas, grandes, por eso las veían en la placa. Y es una imagen de varices pulmonares. Es una, dilatación especial de las venas pulmonares, como las que surgen en los miembros pélvicos de algunas personas, pero no son patológicas, es un hallazgo, ¿de acuerdo? Es un hallazgo asintomático en una persona de 50 años, ¿de acuerdo? El diagnóstico era difícil, ¿no? Pero, el diagnóstico era difícil, pero la próxima vez vamos a tener una nueva radiografía y otra oportunidad para ganar puntos, ¿de acuerdo? Entonces, por hoy concluimos. Les agradezco mucho la atención. Nos vemos y nos escuchamos el miércoles, ¿de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Ah, Gracias. Gracias. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas hasta gracias. luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Buenas noches, luego. doctor. Luego, sí.